15 de enero, el presidente Putin habló con 32 embajadores extranjeros que habían sido acreditados en el Salón Alexander del Gran Palacio del Kremlin. Fue el discurso más importante hasta ahora en política exterior y de alguna manera aludió a Donald Trump y a la OTAN. 3 ejes centrales tenía el mensaje. Primero, la crítica a las potencias que actúan por la fuerza, que imponen narrativas unilaterales en lugar de recurrir a la diplomacia, y esto es una referencia absolutamente directa a los Estados Unidos. El reclamo por violación del derecho internacional y por la ignorancia de los intereses legítimos de Rusia en particular, y la creación de amenazas para su seguridad, ¿no? Habló sobre la expansión de la OTAN, la idea del reafirmamiento, de la reafirmación del apoyo ruso a la soberanía e independencia de Cuba, entre otras cosas, y diagnosticó un escenario global, hablando de un entorno internacional que se encuentra en un deterioro acelerado. De alguna manera, alguna conexión con lo que hablamos al principio de las religiones. Bueno, es la decadencia, está todo implícito en eso. Viejos conflictos, dijo Putin, se intensifican y surgen nuevos focos que agravan la tensión. ¿Y la diplomacia qué pasa? Se agrava por acciones unilaterales y peligrosas. Ustedes se imaginarán a qué se estaba refiriendo. Porque algunos estados creen tener el poder de imponer su voluntad, dictar cómo deben vivir otros países y dar órdenes en lugar de dialogar. Muchos países sufrieron entonces violaciones de soberanía, caos, anarquía y falta de recursos para defenderse. Por lo tanto, Putin recuerda la propuesta rusa de un orden multipolar como solución justa, razonable. En este orden, todos los estados deberían tener derecho a elegir su propio modelo de desarrollo. Nosotros sabemos que desde hace muchísimos años solo podemos optar por el liberalismo, el libre comercio. Todos deben definir su acción, su futuro, sin interferencias externas. Todos deben preservar su cultura y sus tradiciones. Bueno, el globalismo, acuérdense, a que ataca. Y Rusia se presenta sinceramente comprometida con este modelo. Aseguró que entonces la política exterior de Rusia es equilibrada, constructiva, atenta a los intereses nacionales y a las tendencias globales objetivas, constructivas de las relaciones internacionales. Rusia entonces se declara abierta a relaciones verdaderamente abiertas y mutuamente beneficiosas, profundiza la cooperación política, económica y cultural, afronta desafíos y amenazas comunes y defiende el rol de la ONU en los organismos globales. Le está tratando de hacer pagar el costo político a Trump. Entonces recordó que la Carta de las Naciones Unidas habla de igualdad soberana, no injerencia, resolución de conflictos mediante el diálogo, seguridad, integridad igualitaria e indivisible. Y muestra como ejemplo a Ucrania como el fracaso de las políticas occidentales y que esto es consecuencia directa de ignorar los intereses legítimos de Rusia. Una política exprofeso, deliberada, de amenazas a la integridad y a la seguridad de Rusia devino en la expansión de la OTAN hacia el este, violando promesas previas, y finalmente esto ya saben en qué derivó. Recordó que Rusia ha hecho reiteradas propuestas para una nueva arquitectura de seguridad europea y global y soluciones razonables, aceptables para América, Europa y Asia. Esto marca en realidad, inclusive después habló de Cuba y ratificó su apoyo, y esto marca básicamente un cambio significativo en la postura rusa hacia las soluciones diplomáticas. Es como que Rusia está empezando a dar señales de que no va a ceder eternamente. Putin no exigió explícitamente la vuelta a las fronteras de 1991, pero dejó en claro que la expansión es una traición a los compromisos previos, y esto es una causa estructural del conflicto con Ucrania. Putin acaba de decir lo que nosotros venimos diciendo hace años, no porque Putin no lo sepa, porque Putin ahora no sabe cómo explicarle, muchachos. Lo de Ucrania se trata de algo más grave, tiene que ver con que se están preparando para destruirnos y no lo vamos a permitir. Y por lo tanto, debe ser un tema abordado por la OTAN si se pretende una paz real. Es decir, cerrar las puertas a
les entregamos unos territorios y ya está. O sea, Putin está diciendo, nunca se trató de los territorios, se trata de una visión mucho más integral. En medio de toda esta situación se produce básicamente un ataque estadounidense contra Irán que el Wall Street Journal analiza diciendo que Trump estaba considerando básicamente otro ataque aéreo contra Irán, pero que cambió de opinión por el gesto de buena voluntad de Teherán al abstenerse de ejecutar a los cientos de rebeldes detenidos. Esto de alguna manera nos lleva a preguntarnos, ¿se puede confiar en Estados Unidos entonces verdaderamente como un pacificador? Bueno, los disturbios masivos, si hacemos un pequeño raconto de lo que pasó en Irán, empezaron en diciembre del 2025, y ya hemos hablado largamente, se desencadenaron por un complejo conjunto de problemas socioeconómicos que se fueron acumulando y fueron estimulando desde el exterior. Esos problemas se agravaron por cuestiones naturales, como una gran sequía que se está dando en el país desde hace años, y eso produjo una enorme escasez de agua potable. Y entonces, sobre este marco legítimo de reclamos económicos, porque la gente la pasa mal, aparecieron demandas políticas con manifestantes callejeros que dieron el salto de esa protesta a usar armas de fuego, inclusive armas de fuego automáticas, comenzando a coordinar también sus acciones mediante la red Starlink, y esto significó la muerte de muchos iraníes. Todo básicamente es la repetición, una reedición nueva de lo que es la revolución de colores, la revolución de colores que asolaron Europa Oriental. Trump instó personalmente en un mensaje en redes sociales a los participantes a tomar edificios gubernamentales. Según decían los mensajes atribuidos a Trump, dijo: patriotas iraníes, sigan protestando, tomen posesión de los edificios gubernamentales, preserven los nombres de los asesinos y los violadores que pagaron un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese una matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino, muy significativo eso. Hagamos que Irán vuelva a ser grande. Y uno se puede preguntar, ¿qué pasaría si otro país del mundo dijera algo así? Esto se monta sobre una situación política que acorralar al gobierno iraní, que lo llevaba al colapso. Apareció Reza Kirpaslevi, el supuesto príncipe heredero de Irán, en el exilio y alzó la voz. Se veía a sí mismo como un nuevo monarca o un jefe de un gobierno en transición y planeaba que la República Islámica se convierta en un Estado civilizado puramente laico. La reacción, esto tiene que ver con lo que hablaba Ivonne al principio, ¿no? Vemos como el tema de la religión una y otra vez va a ser presente, porque es inseparable de la condición humana. La reacción del Estado iraní fue clara. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria restableció el orden, usó métodos que, según quien los califique, fíjense que cada vez que esto se da en un gobierno que le cae antipático a la prensa, son métodos brutales. Si no, es la fuerza de seguridad impusieron el orden, restablecieron el orden. Es el mismo hecho, solo cambia cómo se cuenta. Los rebeldes básicamente iban a ser condenados a la pena de muerte, pero están condenados a la puerta de muerte porque han hecho delitos graves, ¿no? Han filtrado por ahí que era por haberse enojado con Dios en algunas presas. En realidad hay gente que está acusada de homicidio, de un montón de cosas, de sedición, pero claro, en la campaña, que la idea es decirle a los ciudadanos occidentales, los iraníes son todos salvajes que hay que eliminar, se crean estas cuestiones. Finalmente Teherán dijo que no los iba a ejecutar, y acá Trump salvó las apariencias prometiendo entonces que estaba todo bien, porque él había dicho que iba a mandar refuerzos. Parecía que el séptimo de caballería ya estaba viniendo, y el séptimo de caballería parece que todavía no llegó. Respeto profundamente el hecho de que se hayan abolido las ejecuciones en la horca, gracias. Y a todos nos parece bárbaro eso, ¿no? Pero podemos recordar que en Estados Unidos la pena de muerte sigue vigente en muchísimos estados y se aplica con pasmosa regularidad y nadie dice nada, y a nadie le parece que es una barbaridad.
y nadie sanciona a Estados Unidos. Pero bueno, la evaluación principal entonces básicamente es ¿quién gana con esto? Porque nadie quiere la guerra en Medio Oriente. No la quiere Rusia, no la quiere China, no la quieren los países árabes, no la quiere Turquía, no la quiere nadie. Sinceramente, en Medio Oriente no la quiere nadie. Excepto un país, el Estado de Israel, que sí está interesado en una gran guerra a escala. Stephen Witkoff, el polifuncional funcionario de Trump, que anda tratando de apagar todos los incendios se den donde se den, habló de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington, y dijo que había que ver la forma de encontrar una solución diplomática. Un cambio importante también en el discurso, ¿no? Porque hasta hace 2 minutos estaban invadiendo Irán. Y planteó que hay 4 problemas básicos. Uno es el enriquecimiento nuclear de Irán. El otro, la cantidad de misiles que tienen. Deben reducir sus misiles porque son demasiados los misiles que tiene Irán. Bueno, el material nuclear, además, enriquecido, que calculan en cerca de 2 toneladas, que está, según dijo Witkoff, entre el 3,67 y el 60% y los intermediarios. Entonces, si los iraníes quieren volver a la comunidad internacional, la comunidad internacional ya saben qué es ir en el paraguas de Occidente. Se autorrefieren como comunidad internacional, por más que sean una minoría y el resto de la comunidad internacional por ahí tenga otra posición, pero habitualmente cuando se refieren a la comunidad internacional es nosotros. Podemos resolver estos problemas diplomáticamente, pero la alternativa, si no, será mala. Según esto, entonces, Irán debería abandonar cualquier ambición geopolítica en Medio Oriente, poner fin al cinturón chií, renunciar a la idea de poseer armas nucleares, incluso teóricamente, y reducir su arsenal de misiles como en su momento hizo la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que le ofrece Occidente a cambio a Irán? Porque básicamente tiene que desarmar todo lo que lo hace que hoy tenga capacidad de negociar. Dejar sus armas nucleares, dejar su programa, todo lo que pueda hacer de Irán una potencia con capacidad de disuasión, tiene que ser desmantelado. ¿Y qué le da a cambio? Levantamiento parcial de las sanciones económicas, ni siquiera el levantamiento total. Es lo mismo que le ofrecen a Rusia. Bueno, vamos a estudiar qué podemos levantar. O sea, es una rendición incondicional para ellos seguir aplastando. Eso es claramente lo que están haciendo. Menores restricciones al comercio de petróleo iraní, reintegración de los sectores avanzados de la élite local al mundo occidental. Eso es lo más venenoso de todo el acuerdo, es permitir a las élites de un país que se integren al modelo occidental. Es decir, meter un caballo de Troya dentro del poder en lugares donde no lo tienen. Porque eso es infectar a las élites locales para que se pongan a trabajar como subalternas de las élites anglosajonas, con todos los beneficios individuales correspondientes. ¿Cuál era la alternativa? Que Irán explote, que el régimen de los ayatolá, como lo llaman en Occidente, probablemente no va a aceptar ese acuerdo. Da la impresión básicamente de que esto es la operación de espera, te están velando las armas todos antes de una tormenta definitiva, porque Irán, por ejemplo, necesita tiempo para restablecer el control pleno en su propio territorio, limpiar el país de esa quinta columna, que es una quinta columna que está en Rusia y que está en muchos lados y que es el verdadero poder de Occidente. Mientras que Trump tiene otro problema. Busca reunir una fuerza de ataque para Oriente Medio, porque si no, con lo que tiene, no puede ni asomarse por el vecindario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está enviando 2 grupos de portaaviones, el del Abraham Lincoln, que salió desde Taiwán. Vemos cómo Estados Unidos tiene el problema de la manta corta, ¿no? Tiene que aflojar la presión sobre Taiwán para poder atender el problema de Medio Oriente, y mientras tanto se le está desarmando el de Ucrania. No da a Estados Unidos para atender todos los frentes. Y el George Bush, desde la costa este de los Estados Unidos, cada uno de estos aparatos viene con aproximadamente estas naves, con 70 aeronaves, 70 aviones, helicópteros, bueno, hay un mix ahí. Y se desplegará además, adicionalmente, la aviación táctica terrestre, que por supuesto va a contar con el apoyo israelí. Con eso esperan superar el número de la operación Martillo de Medianoche, que fue el ataque que hicieron anteriormente contra
Un Irán que aparentemente está mejor preparado que antes. ¿Qué objetivos entonces persigue Estados Unidos? Y esta es la pregunta que va a empezar a meternos en el nudo del problema. Trump alguna vez dijo, si recuerdas un lugar llamado Irak, despidieron a todos, generales, policías, todo el mundo a la calle, y terminaron convirtiéndose en ISIS. Este es el problema que está, o la solución que está tratando de encontrar Donald Trump ahora. Hacer lo que había dicho que no iba a hacer y lo que había criticado a sus enemigos. ¿Qué significa convertirse en ISIS? Cuando cayó Saddam Hussein, todos los funcionarios públicos que tenían que ver con las áreas de seguridad o defensa fueron echados. Y ustedes imagínense qué es lo que pasa si de golpe agarran un país como la Argentina y echan a todos los policías, provinciales, nacionales, municipales, todos los que trabajan en organismos de inteligencia y a todos los militares. Arréglense como puedan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar cuando vos echás todas tus fuerzas a la calle? Porque, bueno, ideológicamente no te gustan. Se te transforman en bandas. Toda esa gente terminó alimentando organizaciones como el ISIS. La solución, obviamente, fue mucho peor que la enfermedad que se supone que trataban de curar. Estados Unidos no tiene, en realidad, un proyecto alternativo para Irán. Si ya le pasó, lo estamos viendo en Venezuela, que tuvo que desechar a Corina Machado, que entre paréntesis la humilló públicamente, cuando lo fue a ver, la mandó por la entrada de servicio, la hizo revisar por los guardias, no hubo conferencia de prensa, y después básicamente mandó decir que no representaba a nadie Corina Machado. Entonces, si tuvo que negociar con el chavismo, que es otro tema, que ya sabe cuál es mi posición, aunque mucha gente no le guste, si negoció con la cúpula del chavismo un acuerdo porque no tenía fuerza propia para hacer un golpe e instaurar un modelo diferente en Venezuela y no quiere un caos tan cerca de sus fronteras, bueno, ¿cuál es el modelo entonces que tiene para Irán? Si ni siquiera lo tenía para Venezuela. Bueno, acá está el problema. No hay una alternativa real para el gobierno islámico de Irán, el modelo, no los políticos en sí. Pensemos en el modelo en profundidad. Y esto entonces solo le permitiría como alternativa llevar a Irán al colapso y al caos. Es decir, no lo puedo controlar, lo destruyo por dentro. Esas eran las teorías que anduvieron a principios de los 2000 y que Estados Unidos ponía en ejecución en Medio Oriente. Exactamente lo que Trump criticaba, es ir y volar por los aires países porque eso es mucho más fácil y barato enfrentarlos, hacerlos inviables, que si uno agarra esos mismos países y los intenta gobernar con un régimen que no quiere su gente. La realidad es que hay factores de inestabilidad, hay problemas sociales y económicos. Estados Unidos e Israel sistemáticamente atacan la infraestructura petrolera y energética, asesinan funcionarios, hasta científicos, militares de alto rango. ¿Y qué es lo que están intentando hacer con eso? La pérdida de gobernabilidad del país, fragmentar el país, con consecuencias regionales que pueden ser muy graves. Esto es una de las cosas que está preocupando muchísimo a Rusia. Más inclusive yo creo que la propia alianza con Irán, las consecuencias de hacer saltar por los aires a Irán, el surgimiento de separatismos regionales, dado que en Irán también hay muchas etnias que conviven y que volarían por el aire, la aparición de un análogo funcional al ISIS es otra de las cuestiones que más tienen miedo. O sea, que aparezca básicamente un grupo fundamentalista, esta vez chií, que salga a hacer las barbaridades que ha hecho el ISIS. Y esto impactaría obviamente en todos los vecinos de Irán, en toda la región, en Rusia y en China, que además China perdería una fuente de petróleo, podríamos decir, y un país de tránsito para su proyecto. O sea, esto es lo que, por ejemplo, los rusos están sospechando hoy que Estados Unidos puede ser que tenga en mente. Estabilidad en su patio trasero y el caos en otros lugares. Ahora, pensemos un poco esta hipótesis. ¿Qué quiere hacer Trump? ¿Qué es la esencia de lo que anunció y la gente en Estados Unidos votó y que necesita de alguna manera reconfigurar
para que pueda ganar las elecciones intermedias. Bueno, todo eso vendría de la mano con reindustrializar a Estados Unidos. Ese es el eje básico. Bajar los costos imperiales y volver a ser América. Si la idea de Trump viene por ese lado, toda la descripción de él y su gente era: Estados Unidos no puede sostener estos conflictos, y no le aportan nada, que Estados Unidos no tiene nada que hacer en Medio Oriente, y solo le ocasiona gastos para destruir y gastos para después reconstruir o para mantener la situación, esto sería como meterse un tiro en un pie. ¿Para qué quiere Trump un choque grande en Medio Oriente? Estas son las preguntas incómodas que a veces uno hace y que no gustan las respuestas muchas veces. Pero bueno, vamos a tratar de ensayarla igual. Si hacemos números fríos, una guerra para quebrar a Irán, imagínense lo que puede llegar a significar. Fíjense lo que le costó a Estados Unidos Afganistán, lo que le costó Irak en cientos de miles de millones de dólares, en muertos y en cuestiones políticas, y ahora tienen que enfrentar un país mucho más grande, mucho más poblado, mucho más cohesionado institucionalmente, mucho más tecnológico, y que tiene una capacidad real de respuesta, a tal punto que los objetivos que se está planteando Witkoff precisamente es cortarle la capacidad de respuesta. Estados Unidos puede no querer ganar una guerra total, puede querer entonces administrar una escalada, golpeando, castigando, degradando capacidades y evitando que este conflicto le suba el precio interno, porque ya vemos las encuestas, normalmente los estadounidenses hoy ya están cansados de la guerra y votan en contra de todas las guerras. Pero a Estados Unidos no parece que esto le beneficie. No necesita más energía. Privarle a China del petróleo y con eso hacer trastabillar la economía china, eso es una utopía, porque China tiene otras fuentes de abastecimiento, entre ellas la de Rusia, y porque China, si llegase a ese punto, va a ir a una guerra. O sea, en definitiva, esto parece incongruente con el modelo de Trump. Entonces, ¿quién es el que tiene un plan que sea definido y continuo y que pueda tener la capacidad de arrastrar a Estados Unidos en eso? Bueno, hay un país que ustedes ya se deben estar imaginando que tiene esa capacidad. En Estados Unidos hay una indudable fatiga bélica. La gente está cansada, como decíamos, de la guerra. Hay un sondeo de Quinnipiac que reportó que un 70% de la población está en contra del involucramiento de un conflicto militar en Irán. O sea, el 70% de la gente en Estados Unidos está en contra de meterse en una guerra con Irán. Qué locura, ¿no? ¿Y cómo Trump quiere ir a una guerra con Irán? Hay una erosión del respaldo también automático a Israel como consecuencia de todo esto, porque lo sabemos nosotros y los norteamericanos con Internet se están empezando a enterar también, porque también pueden leer medios de otros lados y sus propios medios también lo empiezan a denunciar hoy. Gallup midió la aprobación y el 32% apenas apoya la intervención militar israelí en Gaza. 32% contra un 60% que la desaprueba. Los datos son de julio del año pasado. El clima American First venía con señales de repliegue y chantaje a sus aliados. Reuters reporta presión pura para Europa para que defienda la línea de la OTAN, con amenazas de recortes por mecanismos. Trump utiliza nuevamente aranceles y palancas económicas como herramientas de poder que presenta como herramientas para la paz. Entonces, ¿por qué razón Estados Unidos o Trump correrían el riesgo de ir a una guerra contra Rusia o China en un lugar tan hostil como Medio Oriente a partir del American First de Trump? Bueno, tres lógicas podían extraerse de esto, que pueden ir por separado o en conjunto. Una lógica de credibilidad, que Estados Unidos básicamente teme que si afloja en Medio Oriente, sus rivales interpreten esto como una cuestión de debilidad sistémica y por lo tanto necesite mostrar músculo, aunque sea bastante irracional desde el punto de vista económico. Otra apunta a la lógica del control energético y de rutas del petróleo y del comercio,
sin la necesidad de ganar. Una escalada puede servir para condicionar mercados, alianzas árabes y flujos. El costo lo pagan otros, el beneficio geopolítico puede ser propio, y una lógica de política interna, que siempre es el aspecto más sucio, pero también lamentablemente uno de los más frecuentes, que tiene que ver con un sistema polarizado, donde la agenda externa se usa para ordenar coaliciones internas. Así, la presión de los grupos y medios termina pesando más que la estrategia coherente. ¿Y esto a quién nos va llevando? Vemos Israel. Israel sí tiene una continuidad estratégica muy clara. Su preocupación central es que Irán no se consolide como un eje hostil regional porque cuenta con capacidades estratégicas. Esto es súper básico de manual. Además, hay sectores duros en Israel que públicamente dicen, y no es una exageración, que están a favor de la expansión del Gran Israel, a pesar de que esto ha generado condenas, debates, pero básicamente esta idea sigue en marcha en el año 2024 y el año 2025. El Gran Israel es básicamente un Israel como única potencia predominante en la región que controla las fronteras bíblicas, y eso significa cercenar partes del territorio de prácticamente todos sus países vecinos. Ahora que existe entonces una visión de este tipo, no nos permitiría decir directamente que Israel gobierna a Estados Unidos, pero sí tenemos datos concretos que criticar a Israel en Occidente tiene un alto costo, y muchos gobiernos prefieren callar o hablar en otros términos más opacos como seguridad, terrorismo, derecho a la defensa, sin tocar los proyectos a largo plazo como es el del Gran Israel. O sea, nadie habla del Gran Israel, te hablan del derecho a la seguridad, del derecho a la defensa. Esto permite entonces que Israel, cuando toma la iniciativa, deje a Washington con dos opciones: o se sube o tiene que distanciarse de su aliado preferido. Si Estados Unidos entra en una escalada seria con Irán, no va a necesitar invadir Irán y perder. Le va a alcanzar con quedar atrapado en una guerra de desgaste, que es un poco lo que le va a volver a ofrecer Rusia a Estados Unidos, y que va a significar ataques a bases, a rutas, ataques de grupos proxies, precios energéticos en alza, crisis política interna. Todo eso significa una derrota para Estados Unidos. Irán no tiene que ganarle militarmente, alcanza con hacer que el costo sea intolerable. Por eso es tan preocupante lo del estrecho de Hormuz. Si Irán decide que no pase más buques por el estrecho de Hormuz, bueno, si los yemeníes no dejaron pasar a nadie por el Mar Rojo, imagínense qué puede hacer Irán en el estrecho de Hormuz. Básicamente, el impacto petrolero significaría un rebrote inflacionario dentro de Estados Unidos, y las ambiciones de Trump naufragarían en las próximas elecciones si llega. Si el conflicto escala, además, China y Rusia no deberían, no lo van a hacer de hecho, pelear directamente. Jugarían otro juego, como el de la OTAN en Ucrania. ¿Qué hacen? Buscar el desgaste, utilizar la energía, la diplomacia, las rutas, contratos, coaliciones, a sacar provecho de esa historia y simplemente limitarse a hacer un apoyo externo para quienes resisten. O sea, en conclusiones prácticas, para el modelo American First, que es el modelo de Vaga, que es el caballito de batalla de Trump desde hace décadas, la guerra contra Irán es una contradicción. Y sin embargo, aún así, sigue avanzando en forma irracional porque va a hacer desaparecer su propio plan racional de reindustrialización. ¿Por qué lo hace? Tal vez por una herencia imperial, por la necesidad de sostener la credibilidad, por las presiones internas que hay, y en ese combo es donde Israel suele tener su peso más alto, donde tiene más iniciativa y continuidad política que la que tiene Washington. La impunidad no le proviene a Israel de su poder militar en abstracto. Tiene poder militar, pero es relativamente bajo comparado con otras naciones. Israel tiene otro activo. El poder para Israel viene de las redes de protección política, diplomáticas y culturales
que hacen algo que todos sabemos y casi nadie dice. Sancionar a Israel es algo mucho más costoso que sancionar a cualquier otro actor político. No hay una sola causa de esto. Hay un pool de causas. Por ejemplo, el escudo diplomático que le ofrece Estados Unidos, porque Estados Unidos y el Reino Unido y Francia simplemente en el Consejo de Seguridad ejercen su poder de veto si es necesario y garantizan que Israel no sea sancionado en nada importante. Cuando la discusión llega entonces al Consejo de Seguridad, el veto ha sido siempre la solución repetida a veces para las críticas hacia Israel. En la práctica lo que hace es desactivar las sanciones multilaterales duras. Es decir, podrá llegar a criticar alguna cosa en un discurso, pero no pasa de ahí. Básicamente, el policía global, que era Estados Unidos, te cubre y el resto trata de no meterse en el lío. Además, hay una alianza militar e industrial, dinero, armas y dependencia operativa, porque Estados Unidos tiene un acuerdo de asistencia militar a 10 años, firmado en 2016, que va a ser renovado seguramente, por 38 mil millones de dólares, que incluyen, entre otras cosas, las defensas antimisiles. Por eso, Israel siempre tiene misiles para defenderse, se queda sin misiles y al poco tiempo vuelve a tenerlos. Eso tiene que ver con las cadenas de suministros, de inteligencia, las pruebas de sistemas y una relación estructural que Washington considera que es parte de su estructura arquitectónica de poder en la región. Pero sobre todo, y acá creo que es donde está el corazón de todo el asunto, tiene que ver con los lobbies, con las coaliciones y el peso electoral que tiene Israel. Eh, Tocar a Israel tiene un costo interno muy alto en Estados Unidos. Curiosamente, hoy enfrentado a la percepción popular, porque ya vemos que más o menos 2/3 de los estadounidenses están hartos de esta situación, pero con lo que hay parece que a Israel todavía le alcanza para imponerse en una especie de coalición transversal apoyada en donantes. Prácticamente todos los políticos de cierta relevancia en Estados Unidos reciben apoyo de organizaciones pro-israelíes, grupos de presión, think tanks, redes de influencia, hasta han construido una base evangélica pro-israelí en los sectores conservadores. Todo esto convierte cualquier crítica en un problema doméstico, no solo externo. Y además este tema tiene una carga moral e histórica pesada. También existe la presión europea, el factor de Alemania, la razón de Estado. En Alemania, el apoyo a la seguridad de Israel fue formulado como parte de una Staatsräson, o sea, una razón de Estado. Esto irradia al resto de Europa y si bien aparecen críticas puntuales, la vara de castigo es muy diferente a la que hay con otros países. Además juega con otra ventaja, que es la comunicación, donde hay un arma retórica que Israel utiliza con suma eficiencia, que tiene que ver con confundir las críticas a Israel con el antisemitismo. Esto funciona como un baldazo de agua fría para gobiernos y prensas que intentan algo distinto. Es preferible no tocar ciertos marcos, por ejemplo, no hablar del gran Israel, porque no está en los medios públicos, lo dicen los medios conspiranoicos como el nuestro, anexión de facto, colonización, porque eso queda feo, y así no quedan atrapados en esa disputa moral mediática que bien utiliza Israel. No es que no exista la crítica, sí existe la crítica contra Israel, pero la diferencia está en la penalización social que se sufren con respecto a otros casos. Por ejemplo, Estados Unidos sancionó a actores israelíes vinculados a la violencia contra los colonos en Cisjordania en el 2024 y también en el 2025 el propio Trump levantó esas sanciones, lo cual muestra lo frágil y politizado que es el tema. O sea, primero te sancionan, un año después te sacan las sanciones. Las sanciones existen, sí, entonces, pero en realidad no tocan ningún núcleo de poder, apoyo militar, cobertura diplomática, costos estratégicos, nada de eso está en disputa. La sociedad estadounidense, como decía, está girando y eso es importante porque cuando ya tenemos más o menos 1/3 a favor de Israel, 2/3 en contra,
ya se empieza a ver una grieta. Hay encuestas donde la gente empieza a cuestionar la ayuda a Israel. Es decir, la impunidad no es invulnerable a la crítica, es un equilibrio político que puede ir desplazándose. ¿Y qué más hay detrás? Hay todo un sistema en realidad de cobertura, un veto, como decíamos, diplomático de Estados Unidos, una arquitectura militar y de inteligencia compartida, una política interna estadounidense en coaliciones y costos, la memoria europea, el tabú cultural mediático que desalienta a discutir objetivos de largo plazo y sanciones cosméticas que no tocan la estructura de poder. Entonces uno puede decir, a quien no podés criticar es quien te regula. De alguna manera la frase sería, a quien vos no podés criticar o castigar realmente sin sufrir una represalia, sin pagarlo vos en carne propia. Esa es la obediencia real que hay. No es a Tel Aviv tal vez como un poder absoluto, sino una red de costos que se activa cuando intentás hablar de límites. Si yo, por ejemplo, digo, Israel es dueño de la Argentina, haría una afirmación muy fuerte y que no podría tal vez sostenerla. Lo que sí yo podría decir, y es bastante observable, es que hay un umbral de costo político y mediático mucho más alto en criticar a Israel o ciertos temas ligados a Israel que criticar, fíjense qué curioso, a los propios Estados Unidos. ¿Pusieron a pensar ese detalle? En los medios se puede criticar a Estados Unidos, sí, por supuesto. De hecho, ahora lo están criticando muchísimo los medios porque responden también al poder de los demócratas. Entonces lo están criticando porque es Trump. Muy en menor medida se critica al Reino Unido, a pesar de que tiene parte de nuestro territorio ocupado. Y prácticamente no se puede criticar al Estado de Israel, porque cualquier crítica se confundiría rápidamente con una cuestión de identidad y no con una crítica a la política exterior. Es decir, acá el problema práctico es que cuando discutís políticamente hay que tener cuidado cómo se plantea. No hay que hablar de un pueblo o una religión, sino una crítica a una política de Estado. La crítica es a la política del Estado de Israel, no al pueblo o a la religión judía. Pero esta confusión se usa muchas veces como un arma para deslegitimar y sancionar a quienes hacen esta crítica. Entonces, para no meterse en temas resbaladizos, la mayoría prefiere no hablar del tema. Hay incentivos institucionales para no tener problemas. Gobiernos, legisladores, universidades, medios, empresas, todos buscan quedar lejos de cualquier acusación que pueda apuntar al antisemitismo. Y no vale de nada decir que los árabes también son semitas y que el antisemitismo no se refiere a los judíos, sino que los semitas es una etnia mucho más grande, ni siquiera es antijudaísmo, nada va a servir, nada va a servir. Entonces, cualquier político, como decíamos, pero cualquier institución oficial como una universidad, evita conflictos con embajadas y redes comunitarias incluyentes. Todos sabemos que una crítica de un alto funcionario israelí o una crítica de alguna organización ligada a ese Estado, aunque esté en la Argentina, es demoledora para el que lo sufre. Y esto produce que una especie de autocensura. No, yo no me voy a meter a hablar de eso porque me dejan en la calle, porque puedo ir preso, porque voy a ser sancionado. En seguridad, el tema es mucho más sensible. En la Argentina, por ejemplo, a partir de la cuestión del AMIA y la embajada, se ha generado cualquier discusión sobre Israel, Irán o el Hezbollah en un terreno donde se va a caer en causas judiciales, donde se van a activar etiquetas y se va a terminar presionando a funcionarios y medios para que nadie vaya en contra de lo establecido. Ahí es donde la crítica oficial se empieza a volver rara. Nadie quiere ver un frente que después no pueda controlar. Estados Unidos se critica más, curiosamente,
pese a ser la gran potencia del mundo, infinitamente más poderoso que Israel, porque es seguro criticarlo. Pegarle a Estados Unidos casi es un deporte histórico en la región, todos lo hemos pegado durante toda la historia, pero no te expone esto a ningún estigma moral, y hasta la llegada de los libertarios casi era una cocarda. Hoy los libertarios defienden a Estados Unidos de una forma que, bueno, han alterado un poquito esta situación. En cambio, con Israel el tema está mucho más moralizado y eso lo vuelve un campo minado que nadie quiere pisar. Hay un lenguaje entonces que hay que tener mucho cuidado, hay que separar mucho el Estado de Israel con el gobierno, con la política, con la comunidad, con la etnia, con la religión. Es tan delicado el tema que es preferible no hablar. Hablar en términos de hechos y normas, hablar del derecho internacional, resoluciones, proporcionalidad, anexión, colonias o uso o fuerzas de doble estándar. Pero no se puede de ninguna manera hacer generalizaciones como Israel hace lo que quiere en el mundo, o Israel recibe cobertura diplomática de Estados Unidos, o tal país evita sanciones por tal mecanismo, o hay sanciones selectivas que no sean estructurales. Entonces no es que Israel sea el dueño, es que hay una mezcla entre un tabú cultural, costos políticos, sensibilidad en temas de seguridad y mucha mala fe que vuelve más caro y difícil criticar a Estados Unidos que a Israel. Esto genera un silencio oficial y más castigo social y mediático cuando alguien cruza ese límite. Fíjense, el caso testigo que podemos sacar es el de la Patagonia, porque justamente muestra el mecanismo. El tema quedó moralizado y entonces dejó de ser discutible. Y pasan simultáneamente dos cosas a la vez. En las redes que se habla sin filtro, a veces con evidencia, a veces con una venta de humo atroz, se tiene una posición en contra y se denuncia y aparece alguien denunciando la persecución o el prejuicio hacia Israel o a la comunidad y el hilo de críticas es lapidario. Paralelamente a esto, en los medios formales, en los medios del sistema, se activa el reflejo de cortar la conversación para no pagar ningún tipo de costo reputacional. En los medios de comunicación, los pocos que intentaron hacer algo de eso ya saben cómo terminaron. Pregúntenle a Marcela Feudale si quieren saber cómo se actúa en estas cosas. Entonces, básicamente se genera una sensación de si decís lo que pensás te condenan. No importa que lo digas respetuosamente, no importa que no hayas hecho ningún llamado a ninguna violencia, nada. El solo hecho de emitir una opinión en contra ya se transforma en algo que va a quedar pegado a una etiqueta de antisemitismo, xenofobia, etc. Aunque lo único que esté pidiendo es una investigación estándar. Lo único que uno pide a veces es investigar. Investigar no es acusar, investigar es aplicar un mismo estándar a cualquier hipótesis razonable que haya, mientras que acusar básicamente es afirmar algo sin tener una prueba judicial. El truco entonces es en que te empujen a sonar como si uno estuviera acusando para ahí liquidarte moralmente. Es decir, suman gente a la causa, y esto es también interesante, otro punto de ver esta historia, es que Israel tiene obviamente numéricamente poca gente, porque la cantidad de judíos que hay son pocos. Entonces, el Estado de Israel, que necesita masa crítica, porque si no, no podría actuar como pretende, arma coaliciones. Y allí, por ejemplo, aparecen los evangélicos, por ejemplo, o los libertarios de Milei. Básicamente hacen lo mismo. Israel, curiosamente, ha desarrollado una estrategia entonces de apoyarse en sectores no judíos, más que en los propios judíos. Los judíos pueden criticar inclusive más a Israel que lo que hacen estos sectores no judíos. En Estados Unidos, el sostén más masivo y disciplinado a Israel suelen ser el de los cristianos evangélicos, el sionismo cristiano, no de la propia población judía. Los propios judíos suelen criticar mucho más las posiciones del Estado de Israel y ha habido grandes movilizaciones, inclusive de rabinos judíos contra el Estado de Israel, que lo que podamos esperar de los cristianos evangélicos, porque esto y está documentado, es una serie histórica,
los cristianos evangélicos son absolutamente acríticos. Hoy está empezando a haber un quiebre entre esos jóvenes evangélicos y se están organizando muchas acciones políticas, viajes, campañas, etcétera, para tratar de frenar esa hemorragia. La cuestión de Charlie Kirk tuvo tanto eco en Estados Unidos precisamente por eso, porque estaba rozando un tema hipersensible. Los evangélicos se alinean con Israel por tres razones generalmente típicas. Por una cuestión teológica escatológica, es decir, por la lectura del Antiguo Testamento y profecías, donde Israel es el actor espiritual histórico. Por una cuestión identitaria y cultural, Israel como frontera contra el islamismo y como símbolo de Occidente contra Medio Oriente, es decir, una versión de civilización versus barbarie, y de política doméstica, porque encaja esto en agendas conservadoras de orden, seguridad, antiizquierda, etcétera, que puede tener frutos electorales. Fíjense qué curioso que los sectores evangélicos, normalmente todos tenemos amigos evangélicos, terminan hablando mucho más de Israel y del Viejo Testamento que de Jesús y del Nuevo Testamento. O sea, obsérvenlos para hablar, siempre te están recomendando cosas que tienen que ver con Israel y el Viejo Testamento. Esto es algo que también existe una crítica real dentro de las corrientes cristianas que suelen plantearse por qué sucede esto. Bueno, evidentemente acá hay mucho de maniobra político. Entonces, estamos viendo en Estados Unidos una tensión alrededor de eso con una especie de American First que tiende a rechazar guerras afuera, pero que ahora está siendo bastante incongruente. Y esto está dando como resultado que haya una caída de apoyo entre los jóvenes evangélicos y el crecimiento de voces tipo Tucker Carlson, Owens o Nick Fuentes, criticando a Israel desde esa lógica. Es decir, Israel sumó mucha gente con estos sectores, pero ahora también está perdiendo una franja que antes le respondía. En la Argentina, Milei fue el as de espada de la política exterior israelí. Ha identificado su política exterior como la política de Israel. Es un fenómeno tal vez más chico, obviamente, pero debe ser el mandatario más pro-Israel que tengamos memoria y lanzó muchas iniciativas explícitas para profundizar estos vínculos. Inclusive habló de ir con la embajada a Jerusalén en el 2026, pero claro, se encontró con algunos problemitas, como una disputa ligada a las Malvinas y al petróleo, que parece que enfrió los ánimos, porque bueno, algunos límites todavía quedan en pie. No olvidemos las empresas israelíes trabajando en el entorno de Malvinas y creo que por ahí venía la historia. Porque en definitiva, para Israel, el aliado de peso, en todo caso, para el que hay que discutir cosas, es Inglaterra. En la Argentina es alguien que va a obedecer, no hay nada para discutir. Y esto terminó arrastrando entonces a los libertarios y a los aliados de los libertarios, no tanto porque adoran a Israel, sino porque lo leen como una señal de alineamiento con Occidente y con Estados Unidos, lo asocian con la seguridad y el antiterrorismo, y porque Milei lo usa como una política de identidad en ese juego de amigo-enemigo que está haciendo tanto mal en la Argentina. No es que la gente apoya de estos bandos a Israel como si fueran víctimas de un hechizo, sino en realidad es una alianza de intereses geopolítica y de seguridad junto con una alianza simbólica a través de la Biblia y la identidad y una alianza partidaria entre las derechas, algún tipo de derecha conservadora y sectores liberales. También lo hay en una izquierda progresista que también tiene una posición parecida, aunque tiene algunas diferencias con la cuestión palestina. Y esa alianza funciona mientras el costo de romper sea alto. Cuando el costo moral sube por encima por causa de las imágenes de guerra, de la fatiga bélica que hablamos, la crisis económica, esto se resquebraja y es lo que estamos viendo en el mundo evangélico joven. Esto es lo que está pasando hoy en día. Este es el juego. Y la gran pregunta que yo me haría entonces, volviendo a Medio Oriente y al inicio de toda esta larga charla, es ¿por qué Israel, con sus menos de 10 millones de habitantes, tiene tanto poder? ¿Por qué
están dispar las reacciones de los poderes ante las críticas a ese Estado. ¿Por qué Israel tiene la capacidad de condicionar a los Estados Unidos que hoy inclusive su propia población se está manifestando en contra de una asociación con Israel? ¿Qué es lo que hay detrás que lleva a esto? Bueno, parte lo tratamos de mostrar con este tipo de argumentaciones, tal vez para algunos tediosas, porque son un poco más técnicas que algunas cosas incendiarias que uno ve en las redes, pero creo que precisamente por eso son bastante más complicadas de refutar. Nada de lo que dije es algo que uno no pueda demostrar, todo es absolutamente público y demostrable y no está cargado de ningún tipo de prejuicio ni de odio racial ni nada. Simplemente es una pregunta que bien valdría la pena de hacerse cuando vemos que el mundo se está dirigiendo a una guerra que puede ser una guerra mundial, que puede derivar en una guerra termonuclear, por básicamente las ambiciones de un pequeño país de Medio Oriente, que es presentado al público como una gran democracia occidental, pero que independientemente de cuán cierto o no esto sea cierto, está pudiendo arrastrar a los Estados Unidos y a una enorme coalición de países a una guerra con Irán que nadie puede prever las consecuencias, pero todo hace pensar que van a ser bastante negativas.